Bienvenidos otra vez, me llamo Roberto Breaker, evangelista misionero al mundo hispano. Y hoy tengo preparado parte 6. Nosotros estamos hablando de los mandamientos de Dios. Y hemos ido por mucho tiempo estudiando esto, ¿verdad? Ya estamos en esta serie al parte número 6. Y yo quería recordar o acordarte, ¿verdad? Lo que hemos estudiado. Nosotros empezábamos en estudiar la ley de Moisés. Y nosotros hemos visto los 10 mandamientos y hablé cómo Dios dio a Moisés la ley para Israel en aquel entonces. Y esto era el Antiguo Testamento. Pero el Nuevo Testamento empieza con la muerte de Jesús. Entonces ya no estamos bajo la ley de Moisés, ya estamos bajo la gracia hoy en día. Después hemos estudiado parte 2. Y parte 2 hablé de los mandamientos de Jesús, número 2. Y dije que cuando vino el Señor Jesucristo muchas veces dijo, mire, Moisés dijo tal cosa, pero yo os digo esto. ¿Por qué habló Jesús así? Porque Jesús es Dios. Él escribió la ley. Él dio a Moisés la ley en el Antiguo Testamento. Entonces, el que vino, Jesús, es el autor de la ley. Y Él vino a terminar la ley y para comenzar la gracia, para comenzar su cuerpo, para comenzar otra manera de tratar con los hombres. Y ya no más bajo la ley, sino con ellos confiando en Cristo para que pudieran ser salvos y tener el Espíritu Santo. Entonces hablábamos nosotros de los mandamientos de Jesús y cómo fueron dados solo a los judíos en su tiempo, en su ministerio aquí en la tierra. Después hablé de Pablo en número 3, parte número 3. Y como Pablo es el apóstol de los gentiles y como hoy en día nosotros estamos bajo el ministerio de Pablo. Ya no estamos bajo el ministerio de Moisés, ni estamos en el ministerio terrenal de Jesús. Estamos ahora en este tiempo en la iglesia en que Dios dio muchas cosas, enseñanzas. Dios dio a Pablo misterios y revelaciones. Y nosotros debemos tomar a esto dado a Pablo hoy en día, porque esto es para nosotros hoy en día. Bueno, expliqué en el número 4 de Pedro. Y cómo Pedro aceptó las revelaciones y ministerios dados de Jesús a Pablo. Y que Pedro dijo hasta en su epístola, ¿verdad? Que hay que escuchar a Pablo y seguir a Pablo. Y la semana pasada hemos estudiado parte número 5 de Juan. Y yo di algunos de los mandamientos de Juan y como Juan era un poco diferente, pero sí está en la Biblia y sí dice muchas cosas muy buenas. Podemos seguir a los mandamientos de los apóstoles. Y también expliqué cómo tienen mucho en común los apóstoles. Casi, bueno, si no todos. Sí, todos dijeron hay que amar uno al otro. Y esto es el tema, podemos decir, que enseñen ellos y tienen en común que nosotros debemos amar los unos a los otros. Hoy vamos a hablar de los 12 apóstoles. Vamos a hablar hoy parte número 6 de los otros apóstoles. Porque en esta enseñanza tuve la oportunidad de hablar de Pablo, Pedro, Juan, estos apóstoles. Entonces yo pensé, ¿y cuáles son los demás apóstoles? ¿Y dónde están en la Biblia? Mira, aquí era Judas Iscariote en la lista de los apóstoles, pero él era un diablo. Y Dios le quitó de allí, él no era apóstol. Por esto tenemos a Saúl, que ahora se llama Pablo. Algunos dicen Saulo o Saulo. Y nosotros tenemos ahora Pablo como el último apóstol. Entonces estos son los apóstoles. Y vamos a leer de esto. Yo quiero explicar quiénes son los apóstoles y voy a mencionar los otros 2 apóstoles que tienen libros en la Biblia. Y queremos ver cuáles son los mandamientos de ellos en sus libros. Bueno, puedo mencionar ahora cuáles son los 2 libros. Vamos a estudiar el libro de Judas y el libro de Jacobo. Algunos dicen Santiago, pero la palabra más antigua es Jacobo. Por esto llamo a Santiago a Jacobo. Pero vamos a ver la lista de los apóstoles para dar sus nombres. Mateo capítulo 2. ¿Y sabes qué? Olvidé leer el versículo primero que quería.
vamos a Actos o Hechos 1 y 2. Y después vamos a Mateo 10. En Actos capítulo 1, la Biblia dice, en el primer tratado, oh Teófilo, he hablado de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Versículo 2, hasta el día en que fue llevado arriba después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Aquí dice que Dios dio mandamientos a los apóstoles después de haber resucitado. Y mire, aquí están los apóstoles. Vamos a ver, si Dios permite, los mandamientos dados a ellos. Hemos estudiado y ya vamos a continuar en este estudio. Bueno, ¿quiénes fueron los apóstoles? Mateo 10, 2 al 4. Aquí tenemos los nombres. Y los nombres de los 12 apóstoles son estos. El primero, Simón. ¿Quién es Simón? Simón Pedro. Pedro. También se llamaba Cefas. Pero este es Pedro. Nosotros sabemos quién es Pedro, ¿verdad? Hemos estudiado de él. Y Andrés, su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo, el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, y Zebedeo, que tenía su nombre Tadeo. Aquí está, en esta parte, Tadeo. Y dice, Simón el cananeo, aquí, y Judas Iscariote, que también le entregó. Qué interesante, ¿verdad? Bueno, quitábamos nosotros a Judas porque él entregó al Señor. Pero qué interesante, se llamaba Judas y nosotros tenemos otro Leveo que se llamaba Judas. Yo te voy a mostrar esto un poco más adelante. 2 con el nombre de Judas. 2 con el nombre de Simón. 2 con el nombre de Jacobo. Qué interesante, ¿verdad? Que algunos tenían el mismo nombre en común. Es una cosa muy interesante. En aquellos tiempos siempre usaban los mismos nombres en nombrar a sus hijos. Casi nunca buscaron otro nombre nuevo. Siempre querían recordar un nombre de la familia. Por esto tenemos nombres así que son casi iguales que los otros nombres. Bueno, y por esto es un poco confuso, ¿verdad? Pero no, debemos entender de quién hablamos. Vamos a Mateo capítulo 10, versículo 2 al 4. Por esto da los otros nombres, ¿verdad? Nunca llamamos Simón el cananeo, solo Simón. A veces dice Simón, pero siempre diga Simón Pedro para que no confundimos con Simón el cananeo, ¿verdad? Entonces, hay maneras de entender de quién habla. Entonces, dice en Mateo 10:2, hemos leído esto, ¿verdad? El nombre. Vamos entonces a Marcos. Marcos 3:16. 3 veces encontramos los nombres de los apóstoles. Marcos capítulo 3, versículo 16. 16 hasta 19, dice a Simón, ¿cuál es? Pedro, al cual puso por sobrenombre Pedro. Y a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, y le puso por sobrenombre Boanerges, que es hijos del trueno. Y a Andrés, y a Felipe, y a Bartolomé, y a Mateo, y a Tomás, y a Jacobo, hijo de Alfeo, y a Tadeo, y a Simón el cananeo, y a Judas Iscariote, el que le entregó, y vinieron a una casa. Entonces ahí otra vez menciona los nombres, un poco diferente la orden, pero casi igual. Ya están los 12. Ahora vamos a Lucas 6. Y le doy esto porque un nombre se menciona en que da otro nombre. Para evitar la confusión, está bueno que leímos. Lucas 6:13 hasta 16. Y cuando fue de día, llamó a sus discípulos, escogió 12 de ellos, los cuales también llamó apóstoles. A Simón, el cual también llamó Pedro, y a Andrés su hermano, Jacobo, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo y Tomás, y Jacobo, hijo de Alfeo, y Simón, el que se llamaba Zelote, y mira ahí otro, Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que también fue el traidor. Entonces aquí menciona otro que se llamaba Judas, pero no habla de Leveo o Tadeo. ¿Qué significa? Que otro nombre de este hombre era Judas. Entonces tenemos 2 que se llamaba Judas, 2 que se llamaba Simón y 2 que se llamaba Jacobo. Interesante, ¿verdad?
Pero este Judas aquí es el mismo Judas que escribió el libro de Judas en la Biblia, que viene antes del libro de Revelación. Vamos a poner aquí algo, ¿verdad? Yo voy a escribir. Aquí tenemos los 12 apóstoles. 6 de ellos escribieron un libro, o algunos de ellos escribieron más que un libro. ¿Cuáles son? Miramos a esto y espero que tenga lugar aquí escribirlo. Miramos a los apóstoles que escribieron. Tenemos a Pedro. Y Pedro escribió 2 epístolas. Tenemos a Jacobo, quien escribió una epístola. Aquí tenemos Juan. Juan escribió 3 epístolas, un evangelio y escribió el libro de Revelación, un libro de profecía. Entonces en total escribió 5 libros. Después tenemos el que se llamaba Mateo. Él escribió un evangelio, uno de los evangelios. Y tenemos otro que se llamaba Judas, que escribió una epístola. Y aparte de esto, ya tenemos otro, tenemos Pablo, y Pablo escribió 14 epístolas. Ok, sí, podemos ver. Ok, entonces, ¿qué tenemos? 2 más 1 es 3, más 5 es 8, más 2 es 10. Aparte de Pablo, hay 10 libros del Nuevo Testamento escritos de los apóstoles. Pero si incluimos a Pablo, tenemos 14 epístolas de Pablo, y entonces 14 más 10, ya hay 24 epístolas escritos, o libros, podemos decir, escritos por los apóstoles. Ahora, ¿cuántos libros hay en el Nuevo Testamento? 27. Entonces, faltamos 3. ¿Cuáles son los 3 otros libros? Bueno, los 3 otros libros son estos. Estos aquí. El libro de... el libro de Marcos, el libro de Lucas y el libro de Actos o Hechos. ¿Y sabes qué? Lucas escribió el libro de Lucas y Actos, entonces él es el autor de ambos. Entonces en realidad solamente tenemos 2 otros autores del Nuevo Testamento. Entonces total tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 autores en total de el Nuevo Testamento, de los 27 capítulos. Y hay 3 libros escritos por gente que no fueron apóstoles, pero los demás fueron escritos por apóstoles. ¿Ok? Entonces es muy importante, y esto es una cosa muy interesante porque incluyendo a Pablo, pues, y los que están conectados con Pablo, porque Marcos y Lucas fueron conectados con Pablo, Pablo escribió la mayoría del Nuevo Testamento. 14 más 3, es 17. Y vamos a ver un poco más adelante que el libro de Marcos era uno que conocía a Pablo, entonces 18. Y si pongamos aquí 18 libros dividido por los 27 en la Biblia, nosotros llegamos a .66. Entonces 66% del Nuevo Testamento fue escrito por Pablo o otros que tenían conexión con Pablo. Y también podemos poner a Pedro, porque Pedro también dijo que había hablado. Entonces, en realidad más. Entonces miramos que 3/3 del Nuevo Testamento por lo menos menciona o fueron escritos por gente que conocieron a Pablo
y aceptaron a los misterios y revelaciones de Pablo. Por esto Pablo es muy importante. Hasta hoy no entiendo por qué uno puede decir, yo soy creyente pero no hago nada con Pablo. Cuando más que 2/3 partes del Nuevo Testamento hay que hacer con Pablo o con uno que había viajado con Pablo. ¿Me entiendes? Porque Lucas y Marcos ambos viajaban con Pablo. Te voy a enseñar esto un poco más adelante. Entonces, según lo que yo veo, es una cosa interesante. ¿Recuerdas como te dije, verdad, que cuando la iglesia comenzó, era solo judíos predicando a judíos? En este tiempo, los apóstoles fueron judíos predicando a judíos. No todavía habían predicado a gentiles. Hasta capítulo 10 es cuando empezaban a predicar a los gentiles. ¿Ok? Nosotros tenemos Pedro, Jacobo y Juan. Estos son gente muy, ¿qué puedo decir? Son gente muy judío y ellos fueron los más, ¿cómo es la palabra? Más conocidos, ¿verdad? En la iglesia temporana. Pero Pablo tenía con él Marcos y Lucas. Y también vamos a ver que este Judas salió con Pablo. Entonces, de los libros escritos, Mateo era más como en este lado. Miramos que, según la palabra de Dios, hay libros en el Nuevo Testamento escritos de judíos para judíos, y hay libros en el Nuevo Testamento escritos para los gentiles. Pero todavía aplican a la iglesia ambos, ¿verdad? A ver si me entiendes lo que estoy diciendo. Pablo era un misionero más para los gentiles. Ahora él también predicó a judíos, pero más que todo su ministerio era para gentiles. El ministerio de estos, los 12 menos Pablo, era más para judíos. ¿Ok? Entonces lo que estoy tratando de explicar es que debemos recordar, los apóstoles eran muy judíos en sus enseñanzas hasta que conocer a Pablo y aceptar los misterios y revelaciones de Pablo. Entonces siempre debemos trazar bien la palabra de Dios y entender cuando la iglesia comenzó, eran judíos predicando solo a judíos. Y al rechazar a su Mesías, la nación de Israel, en capítulo 7, bajo la predicación de Esteban, ahora Dios dijo, ahora voy más a los gentiles. ¿Ok? Espero que me entiendes lo que estoy diciendo. Vamos entonces al libro de Actos, y necesito yo explicarte, ¿verdad?, de la Biblia, porque escribió en este lado de Pablo los siguientes nombres. En Actos capítulo 12, versículo 12, miramos, y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban congregados y orando. ¿Ok? Este es Actos 12, 12. Ok, Pedro fue a la casa de Marcos. Esto es este Marcos. Ok, voy a mostrar un poco más adelante que este Marcos anduvo con Pablo y había otro hombre que se llamaba Bernabé. Pablo y Bernabé siempre andaron juntos, ¿verdad? Y que este hombre, Bernabé, voy a mencionar un poco más adelante. Vamos a Actos 12, 25. Y Bernabé, aquí está Bernabé. Bernabé y Saulo volvieron de Jerusalén, cumplido su ministerio, tomando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Oh no, Marcos también se llama Juan. Tenemos dos que se llaman Juan. Más confusión, ¿verdad? Algunos de los discípulos tenían los mismos nombres, pero eran diferentes. Y por esto siempre dieron el otro nombre. Juan Marcos. El otro Juan, el hermano de ¿cuál persona? Juan. Bueno, en Actos o Hechos 15, 37 y 39.
15:37, miramos otra vez a este varón. Dice, y Bernabé quería que tomasen consigo a Juan y él que tenía por sobrenombre Marcos. 39, y hubo tal contención entre ellos que se apartaron el uno del otro. Y Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. Este Marcos era aquel que escribió el libro de Marcos, ¿verdad? Ahora vamos a Actos 15:22. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia de enviar varones escogidos de entre ellos a Antioquía con Pablo y Bernabé. Es a saber, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás. Y así las varones principales entre los hermanos. Es el mismo Judas. 27 dice, así que hemos enviado a Judas y a Silas, los cuales también por palabra os harán saber las mismas cosas. Versículo 32. Y Judas y Silas, siendo también ellos profetas, exhortaron a los hermanos con abundancia de palabra y los confirmaron. Aquí miramos a Pablo reuniéndose con otros apóstoles en un concilio. Y cuando él sale, con él va Judas. ¿Era este hombre que se llamaba Judas? Bueno, no sé, pero pienso que sí, porque él era uno de los apóstoles y en el mismo lugar donde había Pablo. Entonces pienso que este es el Judas. Y por esto, cuando escribió Judas su epístola, leímos, algunas cosas resuenan como si fuera algo que él aprendió de Pablo. ¿Ok? Bueno, vamos entonces a Actos capítulo 9. Yo necesito explicar, antes de enseñar los mandamientos de Jacobo y de Judas, quién era Pablo, para que podamos entender algo. En Actos o Hechos capítulo 9, yo quiero que veas tú con los ojos de Pablo lo que pasó en este tiempo. Yo te voy a enseñar cómo fue salvo Pablo. Está salvo aquí en capítulo 9. Después te voy a enseñar lo que Pablo mismo dice en Gálatas y en Actos 15. Para que podamos ver exactamente lo que pasó en este tiempo de la iglesia temporánea, ¿verdad? Y lo que Pablo mismo dice y el por qué que él fue a los gentiles. Porque Romanos 11:13 nos dice que Pablo es el apóstol a los gentiles. Entonces es muy importante que entendamos esto. Pablo fue más a gentiles, mientras que los apóstoles más fueron a judíos. No solamente a judíos. Pedro fue a un gentil, o a algunos gentiles, en capítulo 10, y los salvó. Pero en ninguna otra parte de la Biblia leímos de Pedro salvando a otros gentiles. Entonces los apóstoles, los 11, solo querían a su propia gente. Era Pablo que fue más a los gentiles que los demás. Espero que entiendes esto. Por esto el apóstol de nosotros y la doctrina para nosotros, las enseñanzas que son para nosotros, sin duda hoy en día en la iglesia, en que la mayoría que son salvos son gentiles hoy, son los mandamientos de Pablo, son los más importantes. Y los demás, donde están de acuerdo con Pablo, son para nosotros. Si dice algo que no está de acuerdo con Pablo, nos tenemos problema. Ok, bueno, vamos a Actos capítulo 9. Y yo quiero leer cómo fue salvo el apóstol Pablo y lo que Dios mismo, Jesucristo, dijo de este varón. En capítulo 9, versículo 1, y Saulo, aún respirando amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, fue al sumo sacerdote y pidió de él cartas para Damasco a las sinagogas para que si hallase algunos de este camino, así varones como mujeres, los trajese presos a Jerusalén. Antes de ser salvo se llamaba Saulo. Y Pablo era uno que antes perseguía a los cristianos verdaderos porque él no sabía y no creía que Jesús era el Mesías. Y lo que pasa aquí, que voy a leer, es que él por fin tiene visión y aparece a él Jesús. Y él entiende y cree en Jesús.
por eso. Ahora no somos salvos en la misma manera hoy en día. Era una cosa muy especial solamente dado a Pablo. No es la salvación de hoy. No somos salvos hoy por ver una visión. Hay que recordar esto, escuchar. Pero esto es como fue salvo él en aquel entonces. Versículo 3. Y yendo por el camino, aconteció que llegó cerca de Damasco y repentinamente resplandeció alrededor de él una luz del cielo. Y él cayó a tierra y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién era? Jesús. 5. Y él dijo: ¿Quién eres, Señor? Él sabía que era el Señor. ¿Quién eres? Señor, ¿eres tú el Señor? Y el Señor dijo: Yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, te será dicho lo que debes hacer. Ok, entró él, y yo no voy a leer todo, pero Dios vino y habló a un hombre en la ciudad, versículo 10. Y había cierto discípulo en Damasco llamado Ananías, al cual el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la casa que se llama derecha y busca en la casa de Judas. ¿Era de este Judas? ¿O otro? No sé. Pero dice: por uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone la mano encima para que reciba la vista. 13. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído a muchos de este varón, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invoquen tu nombre. Y le dijo al Señor: ve, porque él me es un vaso escogido. Okay. Oiga bien lo que Jesús mismo dice de este varón, de Pablo. 15. Y le dijo al Señor: ve, porque él me es un vaso escogido para llevar mi nombre delante de los gentiles. Okay. El primer propósito de Pablo era llevar el evangelio a los gentiles. Y de reyes. Bueno, esto pasó cuando él fue a Roma. Y de los hijos de Israel. Pablo también predicó a los judíos. En cualquier lugar donde fue Pablo en sus viajes misioneras, él siempre entró primero en la sinagoga. Si no aceptaron, salió él a predicar a los gentiles. Pero era el apóstol de los gentiles. Al fin de su ministerio, casi al fin del libro de Actos, cuando en Roma rechazaron los judíos, Pablo dijo: desde ahora y entonces voy solo a los gentiles, ¿verdad? Es porque los judíos por fin rechazó, todos han rechazado. Sin embargo, habían algunos creyentes judíos. Ok, entonces, ¿qué pasó? Bueno, fue salvo él, ¿verdad? Y muchas cosas que puedo leer allí, pero está bien. Solo quería que puedas ver lo que dice Jesús, que Pablo fue escogido para ir a los gentiles. Ok, ahora vamos a ver de Pablo mismo, sus palabras. Vamos a escuchar lo que Pablo mismo dice. Aquí en Gálatas capítulo 1. En Gálatas capítulo 1 habla el apóstol Pablo. Versículo 1. Pablo, apóstol, no de los hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de entre los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Gracias a vosotros y paz de Dios el Padre y nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos de este presente mundo malo, conforme a la voluntad de Dios y Padre nuestro, al cual sea gloria por siempre jamás. Amén. Versículo 6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis traspasado de aquel que os llamó a la gracia de Cristo a otro evangelio. Está bien atónito, ¿verdad? El apóstol Pablo dice: estoy maravillado que ustedes escucharon el evangelio y ya están apartando a seguir a otros. El evangelio es 1 Corintios 15, 1 al 4. Esto es el evangelio de salvación. Y dice el apóstol Pablo que habían otros que entraron, y estos que entraron
estaban tratando a pervertir el evangelio correcto, versículo 7, el cual no es otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Versículo 8, él da advertencia de un ángel que predique otro evangelio. Y versículo 9 dice, si un hombre predica otro evangelio, que él sea maldito. Versículo 10, él dice, porque persuado yo ahora a los hombres o a Dios, o procuro de agradar a hombres, porque si todavía agradare a los hombres, no sería siervo de Cristo. 11, empero os hago saber, hermanos, que el evangelio que os ha sido predicado por mí no es según hombre. El apóstol Pablo dice, yo no aprendí de los hombres, los otros apóstoles, lo que predico. Lo que yo predico, me dio Dios. Y ahí dice el versículo 12, porque ni yo lo recibí de hombre, ni tampoco me fue enseñado, sino por revelación de Jesucristo. Entonces Dios reveló al apóstol Pablo, 1 Corintios 15, 1 al 4, lo cual es cómo murió Jesucristo. Y que Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día. Y que somos salvos por confiar en lo que Jesús hizo. Jesús hizo o ha hecho. La salvación, según Pablo, es creer en lo que Cristo hizo por nosotros. El evangelio es lo que Cristo ha hecho. Cuando empezaban a predicar los otros apóstoles, predicaron ellos solo a judíos y nadie más. Hasta el capítulo 10. Antes del capítulo 10, judíos predicando a judíos, ¿qué predicaron? ¿Quién era el Señor? Es muy fácil leer Mateo, Marcos, Lucas, Juan y el principio del libro de Actos. Y los apóstoles andan diciendo, tú tienes que creer en Cristo y en su nombre. ¿Cuál es el nombre de Jesús? Cristo. ¿Qué significa Cristo? El ungido o el Mesías. Entonces yo veo dos mensajes. El mensaje primero de la iglesia de los apóstoles, que era el mensaje solo dado a los judíos, era creer en Cristo, creer que Él es el Mesías. Pero lo que Dios reveló al apóstol Pablo era creer en lo que Cristo hizo por nosotros. No somos salvos solo por creer que Cristo es el Mesías. Nosotros tenemos que confiar en la sangre de Jesús. Entonces yo veo que esto es lo que Dios reveló al apóstol Pablo y lo que miramos en Romanos 3:25 también, el versículo que yo acepté al Señor en Romanos 3:25, que dice que la fe en la sangre es lo que salva. El evangelio es la sangre derramada de Cristo por nuestros pecados y todo. Entonces ahí está hablando el apóstol Pablo diciendo, el evangelio que predico yo me dio Dios. Ok, seguimos entonces, versículo 15. Continúa hablando Pablo, mas cuando plugo a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre quién, entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. 17. Ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo. Ok, después de ser salvo, el apóstol Pablo dijo, yo no fui a hablar con ellos. Dice, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que me fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. 18. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén a ver a Pedro y estuve con él 15 días. Y dice, versículo 19, mas a ningún otro de los apóstoles vi, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Ok, miró a Jacobo y a Pedro 3 años después de haber aceptado a Cristo. Y por 15 días anduvo con Pedro y Jacobo. Ahora, más adelante, después de 14 años, subió otra vez a Jerusalén y conocía Pablo a los demás apóstoles. Entonces, 14 más 3 es 17 años. Que él anduvo haciendo su propia cosa, predicando el evangelio que Jesús dio a él. A ambos judíos y gentiles. Pero más a gentiles. Después él dijo, ahora ya voy a hablar con los apóstoles. Y mire lo que dice. Mire lo que dice en Gálatas capítulo 2, ¿ok?
quiero que entiendas esto, que Pablo es el último apóstol, pero Dios reveló a Pablo algo poco diferente que fue dado a los otros apóstoles, y Dios tenía que enviar a Pablo a los otros apóstoles para que ellos pudieran aceptar la revelación dada a Pablo y para que todos pudieran predicar la misma cosa. Algunos no entienden eso, pero la Biblia enseña así. Gálatas capítulo 2, mira lo que dice. Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, tomando también conmigo a Tito. Subí empero por revelación y comuniqué con ellos el evangelio, 1 Corintios 15, 1 al 4, que predico entre los gentiles, más particularmente con los que parecían ser algo por no correr, por haber corrido en vano. Ok, seguimos al versículo 4. Había un problema. ¿Qué pasó? Versículo 4, y esto por causa de los falsos hermanos entremetidos secretamente, los cuales entraban encubiertamente para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a servidumbre. Había alguien malo, alguien falso, que quería entrar y llevarlos del evangelio correcto y ponerlos otra vez bajo la ley. Uno quería cambiar el evangelio y la salvación por fe y decir, no, no es por fe, es por obras. Y allí miramos una contención y disputaban de esto, porque hermanos falsos predicaban, es por guardar la ley que somos salvos, pero Dios reveló a Pablo, no, es por la gracia, es por la fe que somos salvos. ¿Y qué pasó? Bueno, voy a hablar un poco de esto en capítulo 15 de Actos, pero ahora mismo quería leer aquí en Gálatas 2 para ver lo que vio Pablo cuando él visitó a los apóstoles. Dice él de tales hermanos falsos, versículo 5, a los cuales ni aun por una hora cedimos en sujeción, para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros. Empero de aquellos que parecían ser algo, lo que hayan sido no tengo que ver, Dios no acepta la apariencia del hombre. A mí ciertamente los que parecían ser algo nada me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que el evangelio de la incircuncisión, ¿cuáles son los incircuncidados? Los gentiles, me había sido dado. Pablo dice que Dios me dio a mí el evangelio para los gentiles, como a Pedro el de la circuncisión. Dios dio a Pedro algo para predicar a los judíos. ¿Cuál era? Actos 2:38, bautizar en agua para recibir remisión de pecados. Bueno, ahora podemos ser bautizados en agua, pero esto nos salva. Somos salvos por fe primero y bautizados después. El bautismo en agua no nos salva. Pero leyendo Actos capítulo 2, esto fue lo que anunció Pedro. Hay que bautizar en agua. Nunca dijo creer en lo que Cristo ha hecho. Él dijo creer que Jesús es Dios, que Jesús es el Cristo, y bautizar en agua. Entonces habían dos mensajes. Uno comenzando judíos para judíos. Otro Dios dando a Pablo diciendo, esto es ahora que predicas, que somos salvos por fe, sin obras, y justificados por fe. ¿Entiendes esto? Quiero que sí. Espero que sí. Yo quiero que entiendas, porque esto es muy importante. Ahora, mire lo que dice. Entonces, versículo 8, porque el que obró eficazmente en Pedro para el apostolado de la circuncisión, obró también mí para con los gentiles. Entonces Pablo dice, yo fui más predicador a los gentiles, mientras que Pedro predicó más a los judíos. ¿Ok? Versículo 11. Mas cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí en su cara, porque era de condenar. Porque antes que viniese cierto de parte de Jacobo, ¿ok? Pedro y Jacobo, comía con los gentiles, mas cuando vinieron, se retrajo y se apartó de ellos, teniendo miedo de los que eran de la circuncisión. Y los otros judíos disimulaban también con él, de tal manera que un Bernabé fue llevado con su simulación. Mas cuando yo vi que no andaban derechamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como los judíos, ¿por qué constreñes a los gentiles a judaizar?
Versículo 16, mire lo que dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Okay, ¿qué estaba pasando aquí? Hay que recordar, los 12 apóstoles todos fueron judíos. Pablo era judío, pero Pablo predicó y ganó más gentiles al Señor que judíos. Entonces, cuando ellos se reunieron con los gentiles, no querían estar junto con los gentiles, entonces apartaron y quedaban con los judíos. Es como ir a un lugar, ¿verdad? Y que usted tiene amigos y usted está con tus amigos y vienen otros amigos tuyos y tú dices, uy, ¿ustedes quieren a ellos? No, oh, ok. Y tú vas a decir, no voy a hacer nada con ustedes. Y ya van. Pero somos amigos, ¿verdad? Lo que estaba haciendo Pedro era apartarse y fingiendo ser uno que aceptó a los gentiles, y cuando llegaron los judíos, él dice, ya no acepto a ellos. Y por esto Pablo le regañó, diciendo, no hombre, somos uno en Cristo. Nunca debemos apartarnos así, amar uno al otro, ¿verdad? Bueno, así estaba pasando y por esto estaba un poco enojado Pablo. Y regañó a la iglesia temprana por no aceptar a los gentiles. Pues quizás aceptaron, pero por no vivir juntos con ellos, ¿me entiendes? Cuando deberían andar juntos en Cristo. Bueno, en Actos capítulo 15 miramos aún más de esta historia. Porque en Gálatas capítulo 2, cuando habla Pablo de juntarse con los otros apóstoles en este tiempo, ¿cómo era? Por 14 días. Esto pasó en el libro de Actos en capítulo 15. Y miramos el por qué Pablo vino hablar con ellos. 15 y versículo 1. Y ciertos hombres que habían descendido de Judea enseñaba a los hermanos, si no os circuncidáis conforme a la costumbre de Moisés, no podéis ser salvos. Así que hecha una disensión y contienda no pequeña por Pablo y Bernabé contra ellos, determinaron que subiesen Pablo y Bernabé y ciertos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos a Jerusalén sobre esta cuestión. Ok, Pablo siempre predicó, somos justificados por fe sin las obras de la ley, somos salvos por fe, no por la ley de Moisés. Llegó otros diciendo, no, hay que guardar la ley. Y Pablo dijo, no, y ellos gritaron, sí, entonces Pablo dijo, ok, vamos todos juntos a los apóstoles a hablar de esto y a ver si es la verdad. Si la ley salva o la fe salva. ¿Cuál es? Y eso es lo que pasó. Y mire, leímos aquí, y ellos, pues, siendo enviados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversación de los gentiles, y causaron grande gozo a los hermanos. Y venidos a Jerusalén fueron recibidos de la iglesia y de los apóstoles y de los ancianos, y les hicieron saber todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Mas ciertos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron. ¿Quiénes fueron los hermanos falsos que entraron? Como hemos leído. Fariseos. Gente que pensaron que es por la ley que somos salvos. Trataron de decir, sí, creímos en Jesús, pero hay que guardar la ley. Hay que circuncidarse. Y Pablo dijo, no me dio esto Dios. Dios que es por fe en Cristo y lo que Cristo hizo, que somos salvos. Ya no estamos bajo de la ley. Y habla mucho de esto en el libro de Romanos. Entonces, seguimos pues en Actos capítulo 15. Tengo que dar la información antes que puedo enseñarle, ¿verdad?, los mandamientos, porque necesito que tú entiendas lo que está pasando. Entonces, fueron recibidos de la iglesia y de los apóstoles, ¿ok? Y versículo 6, y se juntaron los apóstoles y los ancianos para considerar de este negocio. ¿Cuál negocio? Que si somos salvos, ¿debemos guardar la ley y circuncidarnos? ¿Sí o no? 7, habiendo habido grande contienda, levantándose Pedro, les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis como ya hace algún tiempo que Dios escogió de entre nosotros que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio, las buenas noticias, y creyesen.
8. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo a ellos también como a nosotros. 9. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por fe sus corazones. Pedro está diciendo, no, es por fe que fueron salvos. 10. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo un yugo sobre la cerviz de los discípulos que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Pedro mismo dice, ¿por qué quieres poner a ellos bajo el yugo de servidumbre a la ley cuando ni nosotros los apóstoles pudieron aguantar la ley? Tan dura es la ley. Cristo es el fin de la ley para todos que creen. Romanos 10:4. Palabras grandes de Pedro. Antes, por la gracia del Señor Jesucristo, creemos que seremos salvos así como ellos. ¿Ok? Entonces, versículo 12. Entonces toda la multitud cayó y escucharon a Bernabé y Pablo, que contaban cuántos milagros y maravillas Dios había hecho por ellos entre los gentiles. 13. Y después de hubieran callado, Jacobo respondió diciendo, varones y hermanos, oídme. Ok, lo que va a venir aquí son la primera vez que tenemos mandamientos de los apóstoles para los gentiles. Y hay 4. Los 4 mandamientos dados de los apóstoles para los gentiles. Mire lo que está pasando aquí. Todos de los apóstoles están en un solo lugar, incluyendo a Pablo. Y mientras que están ahí, están preguntando, ¿debemos enseñar a los gentiles que tienen que circuncidarse? Y Pedro dijo, no, somos salvos por fe. No podemos ser salvos por la ley. Entonces ellos no tienen que circuncidar. Ellos reciben el Espíritu Santo cuando creen en el Evangelio. Son salvos por gracia, por fe. Entonces, aquel Jacobo se levantó y empezó a hablar. Y él habló porque él era como el líder de esta conferencia. Y miramos a esto en lo que él dice en versículo 19. Por lo cual yo juzgo. ¿Quién era él para juzgar? Él era el jefe del concilio de todos. Él era como el más alto pastor, podemos decir, no sé. Pero él era el encargado de este concilio. Y Jacobo dice esto. Mire lo que dice él. Versículo 19. Por lo cual yo juzgo que los que de los gentiles se conviertan a Dios no han de ser inquietados, sino escribirles que se aparten de las contaminaciones de ídolos y de fornicación y de lo ahogado y de sangre. Entonces, los 4 mandamientos, miren, ni fueron 10 mandamientos como Moisés tenía. 4 mandamientos era, como dice aquí, aparten de ídolos, aparten de fornicación, aparten de lo ahogado, y dice aparten de la sangre, ¿verdad? De sangre. Yo pienso que está hablando de tomar sangre, pero de sangre. Pero esto está hablando de comer sangre o de beber sangre, como los paganos hicieron. Muchos paganos tenían su manera de adorar a sus dioses falsos por medio de fornicar y tomar sangre. Era una cosa fea. Entonces, estamos hablando de los mandamientos de Dios, ¿ok? Hemos hablado de muchos de los apóstoles. Pero hoy hablo de los otros apóstoles, los que no he mencionado todavía, porque yo di los mandamientos de Pedro, de Pablo, de Juan, ¿verdad? Pero yo quería que entiendas que al principio de la iglesia, esto está en capítulo 15, después que habían salvo algunos gentiles, Pablo se entró entre los otros apóstoles y dijo, ¿cuáles son los mandamientos que debemos dar a los gentiles? Y todos los apóstoles juntos dijeron esto: apartar de ídolos, de fornicación, de lo ahogado y de comer sangre. Estos son los primeros mandamientos de los apóstoles para los gentiles. Interesante, ¿verdad?
mucho más que quería escribir, que decir, pero mira, seguimos, bueno, en capítulo 15, y mira lo que dice, versículo 22. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia de enviar varones escogidos de entre ellos a Antioquía con Pablo y Barnabé, es a saber, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabas, y así las varones principales entre vosotros. Ok, entonces Judas está mencionado, Judas, ¿verdad? Y escribiendo por mano de ellos, así, los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de los gentiles que están en Antioquía, en Cilicia, saludos. Por cuanto hemos oído, y más y más y más, y otra vez, dice, versículo 29, menciona otra vez, que apartéis de las cosas sacrificadas y de sangre, y de lo ahogado y de la fornicación. 2 veces dio este mandamiento. Si tú eres un gentil y tú eres salvo bajo la predicación de Pablo, estos son los mandamientos. No adorar a ídolos. No debes fornicar. No debes tomar un animal y ahogarlo y comerlo. Siempre debes, según la palabra de Dios, quitar la sangre antes de comerlo. No está bueno porque a veces la sangre tiene corrupción, ¿verdad? Y tú puedes enfermarse por comer algo que tiene sangre dentro. Y no debes tomar la sangre como ellos hicieron. Ok, estos son los mandamientos primeros dados a los gentiles. Ahora tenemos los libros o las epístolas de Pablo, en que él mucho da otros mandamientos de Dios. Entonces Pablo y Barnabé se apartaron. Ya no tengo tiempo de leer Actos capítulo 15, pero Barnabé y Pablo salieron uno del otro. Pablo llevó a Silas a predicar, Barnabé llevó a Marcos, y ellos se separaron porque tenían una contienda, lastimosamente. Y miramos que Pablo tenía 4 viajes misioneras. Y al fin de su ministerio, una cosa interesante, y hemos hablado de esto en la semana pasada, que Pablo dijo, todos en Asia me apartaron, me dejaron, no me querían. Entonces no sé por qué los de Asia apartaron de Pablo, pero sí hicieron. Pero Pablo había por mientras comenzado muchas iglesias en Europa. Y de Europa llegaron a los Estados Unidos y alrededor del mundo. En el tiempo de Pablo, 100 años después, 200 años después, los cristianos verdaderos se llamaban paulicianos. Históricamente tú puedes hallar esta información. Llamaban así paulicianos. Y nosotros miramos que cuando comenzó la iglesia, 100, 200, 300 años después, miramos una iglesia correcta que seguía a Pablo y las revelaciones y misterios de Pablo, y una iglesia corrupta. Una iglesia que era llena de falsos hermanos que dijeron, no, hay que guardar la ley. Y esto es lo que era la iglesia católica. La iglesia católica comenzó en 325 después de Cristo. Era una iglesia apóstata, tomando enseñanzas falsas. Pero la iglesia pura de Dios con Pablo. Es una cosa interesante. Ya no hay tiempo de hablar de esto. Pero todo esto expliqué porque quería contarle que Jesús vino a judíos, predicando a judíos. Los apóstoles predicaron a judíos. Y hasta el fin de sus vidas quedaron ellos mucho con judíos. Pablo era el único que viajaba muy lejos para ganar gentiles. Entonces él era más para gentiles, mientras que ellos eran más para judíos. Sí aceptaron muchos de ellos la enseñanza de Pablo, gracias a Dios. Pero cuando miramos a los 2 libros que no hemos hablado hoy en la Biblia, el libro de Jacobo y el libro de Judas, hay una gran dificultad. Porque el libro de Santiago o de Jacobo es un libro que contiene cosas que muchos cristianos dicen, yo no entiendo por qué está en la Biblia el libro de Jacobo, porque en este libro dice que uno es salvo por fe y obras. Y lo que hemos visto es, no somos salvos por fe y obras, somos salvos por gracia, por la fe, sin obras.
¿Por qué habla Jacobo esto así? Bueno, si vamos al libro de Jacobo, el versículo 1, sabemos a quién fue escrito este libro. Ni es escrito para nosotros. El primer versículo dice: Jacobo, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a los 12 tribus que están esparcidas, saludos. ¿Eres tú uno de los 12 tribus esparcidos de los judíos? Yo no. El Martín Lutero dijo: yo entiendo todo la Biblia, sin embargo no entiendo nada del libro de Jacobo, y por esto me gustaría quitar el libro de Jacobo y echarlo en el horno, para que se quema, porque yo no entiendo. Porque no leo el primer versículo. Jacobo fue escrito de Jacobo, escribiéndolo a judíos, lo que los judíos deberían hacer. Entonces no podemos tomarlo como doctrina de hoy, ¿verdad? Mucho de este libro aplica a la tribulación. Sin embargo, sabemos quién era él, y podemos leerlo y tomar cosas como mandamientos que sí están de acuerdo con Pablo. Y esto podemos hacer. Entonces yo lo voy a explicar de este libro, Jacobo, cuáles son algunos mandamientos de él. Pero antes de hacer esto, vamos al otro primero, Judas. Judas es la epístola antes del libro de Revelación. El libro de Judas, yo veo que Judas andaba con Pablo. Entonces yo veo en el libro de Judas, hay algunas cosas que él dice que resuena como la doctrina de Pablo. Mientras que leyendo el libro de Jacobo resuena un poco más como la doctrina de los judíos al principio de la iglesia, y no resuena muy poco, resuena como de Pablo. ¿Me entiendes? Entonces el libro de Judas es muy fácil leer y entender. Y hay muchos, bueno, no hay muchos, es una epístola muy chica, ¿verdad? Muy chiquitita, Judas. Pero podemos ver algunos mandamientos. Entonces ya hemos llegado al tiempo de dar los mandamientos. Y ya casi es tiempo de terminar. Voy a ir un poco largo porque quiero darte del libro de Judas y del libro de Jacobo los mandamientos dados a nosotros hoy en día, la iglesia, que podemos tomar como mandamientos para nosotros. Judas capítulo, bueno, no hay capítulo, Judas versículo 1, ¿verdad? Es tan chiquita que ni tiene 2 capítulos, es solo una muy pequeñita. Pero un mandamiento bueno en el libro de Judas es versículo 3. Amados, por la gran solicitud que tenía yo de escribiros tocante a la común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis eficazmente por la fe que ha sido una vez dado a los santos. Él dice, un mandamiento de Judas es guardar bien el evangelio. Debemos guardar bien la fe. ¿Por qué? ¿Por qué habló así? Versículo 4. Porque ciertos hombres han encubiertamente entrado, los cuales desde mucho antes habían estado ordenados para esta condenación, hombres impíos, convirtiendo la gracia de nuestro Dios en lascivia y negando el único Señor y a nuestro Señor Jesucristo. Resuena como los supuestamente hermanos que eran falsos que entró en el tiempo de Pablo, de que habla él. ¿Quiénes fueron? Gente que dijeron, tú tienes que circuncidarse y ponerse bajo de la ley para ser salvo. ¿Qué están diciendo ellos? Que Cristo nos salva, es por sus obras, eres salvo. No. A decir que salvación es por circuncidarse y seguir la ley, es decir que Cristo nos salva. ¿Somos salvos por lo que Cristo hizo o somos salvos porque hagamos por seguir la ley? Si es por la ley, que Cristo hizo nada. Lo que Cristo hizo en la cruz es en vano si podemos salvar a nosotros mismos por las obras. Entonces, es una predicación horrible y falsa. Y ni es de verdad enseñar que por obras somos salvos. Somos salvos por la sangre de Cristo que nos limpia de todos los pecados. Entonces me gusta mucho este mandamiento en Judas, guardar bien o debemos pues siempre defender el evangelio correcto. Bueno, otra cosa que dice él, versículo 10, mas estos maldicen las cosas que no conocen y las cosas que naturalmente conocen se corrompen en ellas como bestias
brutas. Él habla de gente falsa y malo, profetas falsos. Y dice que son corruptos. Entonces no debemos nosotros corrompernos o corromper. Siempre he tenido problemas con esta palabra. No debemos estar en corrupción, mejor decir. Y habla de ellos que han caído en el camino de Caín. Y que codiciosamente, es que ellos querían con recompensa. Ellos amaban el dinero. Por esto hicieron su religión por dinero. Y más habla ahí. Pero vamos a ver. Dice en versículo 16. Estos son murmuradores, querellosos, andando según sus propias concupiscencias. Entonces nosotros no debemos ser murmuradores, no debemos ser querellosos y cosas así. No sé. Bueno, vamos. Seguimos pues. Versículo 20. Dice que debemos conservarnos en el amor de Dios. Recuérdate, Jesús dijo, Pablo dijo, Juan dijo, todos dicen que hay que amar uno al otro. Amar a Jesús y amar los unos a los otros. Esto es la cosa más importante. Entonces, hasta ahí, versículo 22 dice, y de los unos tened compasión haciendo una diferencia, y haced salvos a los otros por temor, arrebatándolos del fuego, aborreciendo aún la ropa que es contaminada de carne. Debemos tener compasión, dice, pero a otros, predicar tan duro el evangelio que ellos tienen miedo, y por esto quieren ser salvos, porque están temblando, yo no quiero ir al infierno. Entonces hay algunos mandamientos que yo veo aquí, en el libro de Judas. Y estos son. Ahora vamos a terminar con el libro de Jacobo. El libro de Jacobo. Hay algunos mandamientos en el libro de Jacobo que podemos tomar por nosotros hoy en día. Sí. Aunque que el libro fue literalmente escrito a los 12 tribus que están esparcidas. Hay algunas cosas buenas que donde están de acuerdo con Pablo nosotros podemos usar y agarrar y aceptar, ¿verdad? Como mandamientos para nosotros. Por ejemplo, versículo 3 de capítulo 1. Sabiendo que la prueba de vuestra fe obra paciencia, mas tenga la paciencia. ¿Okay? ¿Qué debemos tener? Paciencia. Es un buen mandamiento, tener paciencia. Versículo 8. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. No debemos andar nosotros así, inconstante. Es un mandamiento. Mira otro, 16. Hermanos míos, muy amados, no erréis. Bueno, errar es ir es ir mal, ¿verdad? No debemos estar engañados nosotros, debemos andar bien. ¿Cómo andamos bien? Seguir a Pablo en el apóstol de los gentiles. Versículo 19. Así que, amados hermanos míos, todo hombre sea pronto para oír, tardío para hablar, tardío para la ira. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Aquí es un buen mandamiento. Usted debe esperar y no hablar y decir algo enojado. Algunos que dicen que son cristianos se enojan y hablan muy feas cosas sin pensar. Nosotros siempre debemos andar bien. Capítulo 1, versículo 21. Por lo cual, dejando toda inmundicia y superfluidad de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada en vosotros, la cual puede salvar vuestras almas. ¿Qué debemos hacer? Dejar las cosas inmundas. Debemos vivir santo. Debemos ser limpios, no sucios. Versículo 22. Mas sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. He hablado de esto antes, ¿verdad? Que en internet tú puedes ir y ver muchos videos en contra de Roberto Breaker. Hasta mujeres y hombres han hecho. Tú puedes ir, Roberto Breaker, profeta falsa, Roberto Breaker, engañador, Roberto Breaker, y muchos videos de gente que dicen que son cristianos. Y tú puedes ir y ver sus videos, yo no quiero verlos, pero ellos han dicho cosas nefandas como Roberto Breaker ni es salvo, Roberto Breaker tiene demonio, Roberto Breaker es un payaso, Roberto Breaker es tal cosa. ¿Y qué están haciendo ellos? Yo he hecho esto, 6 partes de los mandamientos de Dios.
Todos los mandamientos de Dios, de los apóstoles y aún de Moisés y todos, tienen algo en común. Hablan ellos de cómo debemos vivir y tratar con otros cristianos. Debemos amar un cristiano a otro. Y debemos nosotros andar bien, no decir mal contra ellos, no debemos atacar a ellos y cosas así. Pero tú puedes ver a otros que dicen que son cristianos y su tiempo pasan en atacar a otros, incluyendo a mí. Y yo miro a esto y yo digo, wow, ellos no siguen a los mandamientos de Dios. Quizás son salvos, pero no son hacedores de la palabra. Jactan ellos, yo soy creyente de la Biblia, yo sigo la palabra de Dios. Mentira, no. La palabra de Dios dice que no debemos atacar a otros cristianos y hablar mal de ellos. Y ellos hacen esto y nada más. Entonces para mí es muy triste. Para mí yo quería mostrar todos los apóstoles y como ellos tienen todo en común. Los mandamientos de ellos es amar los unos al otro, tener paciencia con otros, andar con caridad, longanimidad, bondad, y amor fraternal, como dice. Porque los cristianos deben amar uno al otro. No deben odiar uno al otro y pelear uno con otro. Ahí está. Capítulo 2. Versículo 8. Si ciertamente vosotros cumplís la ley real conforme a la escritura, amarás a tu prójimo como a ti también, ti mismo, bien hacéis. Un mandamiento, amar los unos a los otros. Todos dicen lo mismo. Capítulo 3, versículos 5 hasta 8. Semejantemente también la lengua es un pequeñito miembro, mas se gloria de grandes cosas. He aquí un pequeño fuego, cuán grande bosque enciende. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Así la lengua está puesta entre nuestros miembros, la cual contamina todo el cuerpo. E inflama el curso de la naturaleza y es inflamada del infierno. Wow. ¿Cómo dice? Que su lengua contamina. Mire, cuando uno dice que es un cristiano y él solo hace videos hablando mal de otro hermano, como yo miro a él. La Biblia dice, del corazón viene lo que uno dice. Y si él solo puede decir mal contra otros hermanos, entonces yo sé que su corazón es mal. Y sus palabras contaminan a él mismo, porque él tiene corazón sucio, por esto habla palabras sucias contra otros hermanos. Y dice que es cristiano. Y ni sigue a los mandamientos de Dios, porque los mandamientos dicen, nunca hagas así. Mire lo que dice, versículo 9 y 10. Con ella bendecimos a Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, los cuales son hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca procede bendición y maldición. Hermanos míos, no conviene que estas cosas sean así hechas. Nunca debemos maldecir contra otros y bendecir con la misma boca. El capítulo 3, versículo 13. ¿Quién es sabio entendido entre vosotros? Muestre por buena conducta sus obras en mansedumbre de sabiduría. Empero si tenéis envidia amarga y contención en vuestros corazones, no os gloriéis, ni seáis mentirosos contra la verdad. Esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino que es terrenal, sensual y diabólica. No debemos andar como cristianos andando mal, hablando mal contra otros y comenzando contiendas por envidia. Muchos están en contra de Roberto Breaker porque son envidiosos. ¿Es una palabra? Uno me dijo de un video en que un hombre está murmurando, diciendo, Roberto Breaker es mal predicador y yo no entiendo porque él tiene más seguidores que mí. Esto es una cosa nefanda. Es porque yo predico la palabra, vos, y lo que tú haces es predicas tus opiniones. Nadie quiere escuchar tus opiniones, vos. Quieren escuchar la palabra, ¿me entiendes? Entonces tú debes humillarse como un cristiano verdadero
Poner bien recto su corazón y de allí puedes empezar a predicar bien. Porque ahorita estás andando mal, maldiciendo contra otros cristianos. Tú no eres un cristiano verdadero. Quizás tú eres salvo, pero tú no sigues a los mandamientos de Dios. Y por envidia hablas mal de mí. Porque tú quieres un canal tan grande como tengo ahora, algo no sé, ¿verdad? Para mí no importa. Solo a mí lo que importa es que la gente acepte al Señor. Y que por medio de mi predicación, la gente pueda crecer en el Señor y aprender más de la palabra. Capítulo 4 de Jacobo. Dice, versículo 1, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No vienen de esto, a saber, de vuestras concupiscencias, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y apetecéis tener, y no podéis alcanzar, combatís y guerreáis, pero no tenéis porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastarlo en vuestros concupiscencias. Hay gente que dicen que son cristianos, pero son codiciosos. Y por esto andan mal y quieren pelear con otros cristianos. Versículo 7 dice, sed pues sujetos a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. ¿Qué debemos hacer? Debemos ser humildes. Versículo 6. Versículo 10 dice, humillaos delante de la presencia del Señor, y Él os ensalzará. Versículo 11 dice, hermanos, no digáis mal los unos de los otros. El que dice mal de su hermano y juzga a su hermano, este tal dice mal de la ley y juzga la ley. Mas si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Versículo 12, uno es el dador de la ley que puede salvar y destruir. ¿Quién eres tú que juzgas a otro? Buena pregunta. Hay gente que dice que son cristianos, que quieren juzgar a otros cristianos y decir cosas muy malas contra ellos. No estás obedeciendo los mandamientos de Dios, porque Dios mismo dijo, no digáis mal los unos a los otros. Ay, es triste. Es triste, ¿verdad? Capítulo 5, versículo 9. Hermanos, no gimáis unos contra otros, porque no seáis condenados. Y aquí el juez está de pie delante de la puerta. Mire, porque no seáis condenados. Cuando uno dice que es un predicador y su tiempo está devocionado en nada más que atacar a otros cristianos, ¿sabes qué hace él? Él condene a sí mismo. Que él ni es un cristiano que obedece a la palabra de Dios. Quizás es salvo, pero no es hacedor de la palabra. Está andando mal, atacando a otros cuando esto no es lo que la Biblia dice que debemos hacer. La Biblia dice que nosotros debemos edificar a otros. Edificar significa levantar. Nosotros, según Pablo, debemos estimar a los otros más arriba de nosotros. Cuando yo miro a otro cristiano, yo debo respetarlo. Y no debo yo tratar a ponerlo abajo. Yo debo enseñarle, amarle, tener paciencia con él. Y no andar mal. Bueno, terminamos aquí con... 12. Y después versículo 19 y 20. 12 dicen, pero hermanos míos, ante todas cosas no juréis, ni por el cielo, ni por la tierra, ni por otro cualquier juramento. Mas vosotros sí sea sí, y vuestro no, no, porque no caigáis en condenación, ¿verdad? Hay muchos que dicen que son cristianos que han caído en condenación. Son condenados. ¿Por qué? Porque ellos mismos contaminan a sí mismos por sus palabras. Y muestran a los demás que ni son cristianos. Porque ellos solo viven para comenzar pleitos y devorar a otros y hablar mal de otros. Y esto ni es lo que es un cristiano. Versículo 19. Hermanos, si alguno de entre vosotros errare de la verdad y alguno le convirtiere, sepa que el que hubiera hecho convertir
convertir al pecador del error de su camino, salvará un alma de muerte y cubrirá multitud de pecados. Está hablando aquí de ayudar a los que andan mal en su camino. Bueno, si tú eres un cristiano, pero tú eres un cristiano codicioso, envidioso, con amargura en su corazón, uno que habla mal de otro, yo quiero dar advertencia. Hay que salir de este camino. Hay que obedecer a Dios y andar bien, con amor y bondad y longanimidad y todo. Pero si tú eres perdido, yo quiero que seas salvo. Yo hago lo que yo hago en predicar a través de YouTube, por videos, con un propósito. Yo quiero que la gente sean salvos. Por esto predico yo el Evangelio, para que sean salvos. El Evangelio es 1 Corintios 15, 1 al 4. Hay que confiar en la sangre de Cristo. Y uno que tiene por fe, la fe en la sangre, tiene la salvación. Y también predico para edificar a otros, enseñar a otros lo que Dios quiere de ellos. Y si uno es un cristiano, así es como debes vivir. Yo he predicado 6 mensajes, 6 sermones sobre los mandamientos de Dios. Y cada uno tiene algo en común. Cada uno de estos sermones son palabras de hombres dados de Dios, de cómo debemos nosotros vivir, actuar y hablar. Y en ninguna parte de la Biblia dice que nosotros debemos atacar y maltratar a otros cristianos. Y para mí es muy triste ver gente que dice que son cristianos, que andan en contra de los mandamientos de Dios. Por esto yo he dado los mandamientos de Dios. Y espero que puedas recibir el mensaje y cambiar su vida. Si tú eres uno que odia a otro hermano, si tú eres uno que quiere andar hablando mal de otros cristianos, si tienes tu amargura en su corazón. Bueno, así es la enseñanza. Espero que fue una bendición. No sé qué voy a hacer en la semana que viene. Quizás voy a hablar de lo que Dios llama abominaciones. He querido hacer un video sobre esto. Entonces pienso que quizás esto será el sermón que viene en la semana pasada. Espero que fue una bendición esta enseñanza. Dios te bendiga. Adiós.